Al volver de un viaje, encontré mis maletas en la banqueta con una nota pegada. Decía, si quieres quedarte aquí, te podemos dar el garaje. Atentamente, tu querida nuera. Antes de que se fuera el taxi, marqué al banco. Yo era la que seguía pagando la hipoteca. Quería confirmar. Me daba gusto estar de vuelta, pero no así. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y dime desde qué ciudad la estás leyendo. Así sabré hasta dónde ha llegado. Me quedé viendo mis 4 maletas, puestecitas en fila sobre la banqueta, sin poder creer lo que tenía frente a mí. Después de pasar una semana con mi hermana en Colorado, lo único que quería era sentarme en mi sillón favorito con una taza de té, pero en vez de eso, me encontraba afuera de mi propia casa, sin poder entrar. El cielo se empezaba a nublar cuando recogí la nota que estaba debajo del asa de mi maleta más grande. La letra era inconfundible, esas letras picudas y de lado que siempre parecían estar deprisa. Otra vez leí, si quieres quedarte aquí, te podemos dar el garaje, tu querida nuera. Me temblaban las manos. Yo había vivido en esa casa por 35 años. Richard y yo la construimos cuando Gregory, nuestro hijo, apenas era un bebé. Nosotros plantamos los árboles del patio, escogimos cada mueble, y pintamos todas las paredes. Cuando Richard murió hace 2 años, acepté poner la casa a nombre de Gregory y su esposa Vanessa, al menos en papel, pero yo seguía pagando la hipoteca sin decir nada. Busqué mi celular y marqué al banco antes de que el taxi se fuera. Necesitaba escuchar lo que ya me temía. Sí, señora Wilson, dijo el del banco. Su pago automático de 1,867 pesos se hizo el viernes pasado como siempre. Gracias, murmuré, y colgué. Una gota de lluvia me cayó justo en la frente mientras seguía ahí parada. Yo, con 68 años, viendo mis cosas afuera como si fueran basura. Y entonces, como si el cielo entendiera, se soltó la lluvia, como dándome permiso de derrumbarme también. Debí haberlo visto venir. Las miraditas entre Gregory y Vanessa cuando yo decía que quería cambiar la cocina. Sus comentarios, como de broma, sobre los lugares para adultos mayores, donde ya no tendría que preocuparme del jardín, como cambiaron la sala mientras yo estaba con mi hermana en Navidad, bajando mi sillón de lectura al sótano, cosas chiquitas, que ya vi que no eran tan chiquitas. La puerta del garaje estaba sin seguro. Adentro había un colchón individual contra una pared, con una mesita y una lámpara al lado. Mi ropa estaba colgada en un perchero. Mis libros, fotos y recuerdos estaban metidos en cajas de cartón que decían, cosas de mamá, con la letra de Vanessa. Me dejé caer en el colchón, sintiendo el piso de cemento bajo mis pies. Por la ventanita, podía ver la casa donde crié a mi hijo, donde enterré a mi esposo y, al parecer, donde también perdí mi lugar en el mundo. Mi celular vibró con un mensaje de Gregory. Mamá, necesitamos el espacio. Vanessa lleva meses pidiendo una oficina en casa. El cuarto del garaje tiene todo lo que necesitas. No hagas esto difícil. No hagas esto difícil, como si yo fuera el problema. Nunca he sido de las que lloran fácil, pero en ese momento, las lágrimas salieron solitas, calientes y silenciosas por mis mejillas. Pensé en todas esas noches sin dormir cuando Gregory era niño y le daban ataques de asma. En el segundo trabajo que tomé para poder pagar su universidad cuando a Richard le fue mal con el negocio. En los fines de semana que me pasaba cuidando a los nietos para que él y Vanessa pudieran salir solos. Y ahora, ¿yo qué era? Una carga, un estorbo que metieron al garaje. No le contesté el mensaje. En lugar de eso, llamé a Marta, mi amiga de toda la vida. Audrey, ¿qué pasa?, preguntó al escuchar mi voz temblorosa. Necesito un lugar donde quedarme, logré decir, pero las palabras me rasparon la garganta como si fueran vidrios. Me metieron al garaje. Marta no pidió más explicaciones. Llego en 20 minutos, dijo. Mientras esperaba, sentada en ese colchón delgadito, rodeada de lo poco que quedaba de mi vida, tomé una decisión. Esa casa había sido mi corazón por 35 años. Le metí todo, mi amor, mis ahorros, mis sueños, y así nomás pensaban sacarme. La puerta del garaje vibró por el viento mientras la lluvia caía más fuerte. Miré mis manos temblorosas, y poco a poco las cerré en puños. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Yo no era solo la mamá de Gregory o la viuda de Richard. Yo era Audrey Wilson, y ya me cansé de ser invisible. El cuarto de visitas de Marta no era gran cosa, pero al menos tenía una puerta con seguro y ventanas por donde entraba la luz. Después de pasar 3 días en el Sunset Motel, nombre que se me hizo muy apropiado para esta etapa de mi vida, agradecí tener un lugar donde no me cobraran por dormir. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, me dijo Marta, poniéndome una taza de café calientito.
Jim y yo andamos como almas en pena desde que los hijos se fueron. Agarré la taza con ambas manos. Te lo agradezco mucho, pero esto no puede ser para siempre. Tengo que ver qué voy a hacer con la casa. ¿Te refieres a tu casa?, dijo Marta, entornando los ojos. La que tú sigues pagando. Marta ha sido mi amiga por más de 30 años. Ahí fue donde conocí a Richard, donde vi crecer a Gregory, donde estuve en las buenas y en las malas, y a diferencia de mi propio hijo, esa casa sí se acordaba de quién era yo antes de volverme invisible. No dejo de pensar en cuando empezó todo a cambiar, dije, mirando mi café. Después de que Richard murió, pensé que cederles la casa a Gregory y Vanessa les iba a ayudar. Acababan de tener a Emma, andaban apretados de dinero. Y se aprovecharon, remató Marta. Los recuerdos me llegaron de golpe, como moretones que había estado evitando tocar. Apenas 6 meses después del funeral, Vanessa empezó a mover todo en la casa, según ella porque ya necesitaba una actualización. Mis opiniones no contaban. Mis cosas primero fueron a los closets, luego al sótano, y después a cajas de almacenamiento. ¿Sabes qué me dijo Vanessa cuando le dije que no tirara el equipo de pesca de Richard? Tenemos que avanzar, no vivir en un museo. Como si los recuerdos de mi esposo fueran basura. Marta se inclinó sobre la mesa y me agarró la mano. ¿Y Gregory? ¿Él no dijo nada? ¿No te defendió? Solté una risa seca, que hasta a mí me sorprendió. Gregory dijo que yo estaba siendo difícil, que tenía que adaptarme a la nueva normalidad. Esa nueva normalidad era olvidarse de su papá y hacer a un lado a su mamá. El control fue tan lento que ni me di cuenta de cuando empezó. Primero fue la cocina, y se quejaban de cómo cocinaba. Luego, que si mis programas estaban muy fuertes, que mis amigas venían mucho, que mis plantas ocupaban espacio en su jardín. Cada vez que cedía, ellos se sentían con más derecho. Lo peor es que yo les facilité todo. Confesé que seguía pagando la hipoteca porque me daba miedo que se metieran en problemas económicos. Quería ayudarlos, quería ser útil, quería que me quisieran. Quería sentirte querida, dijo Marta en voz bajita. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Había estado pagando la hipoteca como si eso comprara mi lugar en esa casa, y en la vida de mi propio hijo, un pago tras otro. Mi celular vibró con otro mensaje de Gregory. Mamá, ¿cuándo vienes por el resto de tus cosas? Necesitamos convertir el garaje en la sala de juegos de Emma. Le mostré el mensaje a Marta. La mano me temblaba. Esa chamaca ingrata, soltó Marta, apretando los dientes. Audrey, hay algo que tienes que saber. No quería decirte nada porque sabía que te iba a doler, pero mereces saber la verdad. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? El mes pasado, en el club de lectura, estuvo Vanessa. Ya se había tomado unas copas de vino y empezó a hablar de sus planes. Hizo una pausa. Están vendiendo la casa. Audrey, quieren comprar una casa nueva en Oakwood Hills. Sentí que el cuarto se me venía encima. ¿Están vendiendo mi casa? Ellos creen que es su casa, dijo Marta con voz suave. Y bueno, en papel, legalmente sí lo es, pero en lo moral, eso es otra historia. Pensé en todos esos 35 años de recuerdos pegados a esas paredes, cuando Richard y yo llevamos a Gregory de bebé por primera vez, los cumpleaños, las navidades, el jardín que Richard me hizo para nuestro aniversario número 20, y también los últimos días de mi esposo, en esa misma recámara, rodeados de lo que construimos juntos. ¿Y ahora iban a vender todo eso como si nada, a unos extraños? ¿Qué voy a hacer?, susurré. Marta me vio con determinación. Primero, vas a dejar de pagar esa hipoteca, a ver qué tan rápido se les deshacen los planes cuando el banco les empiece a marcar. ¿Y mi crédito? Segundo, siguió ella, vas a hablar con mi sobrino Brian. Él es abogado y se dedica a defender los derechos de adultos mayores. Debe haber algo que se pueda hacer. Pero, yo no soy vieja, dije bajito. Marta levantó una ceja. Tienes la edad suficiente para que te respeten, y eso, claramente, no está pasando. Tenía razón. Llevaba 2 años haciéndome chiquita, quedándome callada para no estorbar, para no ser una molestia. ¿Y a dónde me llevó eso? A que me sacaran de mi propia casa, con todas mis cosas en cajas, tratándome como si estorbara. Y mientras todo eso se me hacía claro, algo más empezó a salir de adentro, una rabia, lenta, callada, pero real, y después de tanto aguantar, se sintió casi rara. Está bien, dije, enderezándome, vamos a hablar con Brian. Marta me apretó la mano con una sonrisa. Esa es mi amiga, y recuerda bien quién eres,
No eres solo la mamá de Gregory ni la viuda de Richard. Eres Audrey Wilson, y ya es hora de que todos lo recuerden. Por primera vez desde que encontré mis maletas en la banqueta, sentí un pequeño chispazo. No sabía si era esperanza o coraje, pero algo se encendió, y no iba a rendirme sin pelear. Brian, el sobrino de Marta, no era como me lo imaginaba. Vestía jeans y una camiseta de esas de botones en el cuello. Parecía más maestro que abogado, pero sus ojos estaban bien atentos mientras revisaba los papeles de la hipoteca que le llevé. Entonces, dijo frunciendo el ceño, estuviste pagando una casa que ya no está a tu nombre. ¿Y tu hijo y tu nuera viven ahí, sin pagar renta, mientras planean venderla? Dicho así, tan directo, hasta a mí me sonó absurdo. ¿Y te mandaron al garaje?, preguntó Brian. Asentí con la cabeza, sintiendo cómo se me encendían las mejillas de pura vergüenza. ¿Cómo dejé que esto llegara tan lejos? Tienes opciones, dijo Brian. Lo que hiciste con la hipoteca puede considerarse un acuerdo verbal, como mínimo. Puedes pedir que te regresen todo el dinero que has pagado desde que la casa ya no está a tu nombre. Marta, que había estado muy callada, habló por fin. Antes de meterse en un pleito legal, necesita hablar con ellos, que les quede claro lo que hicieron. Brian parecía no estar muy convencido, pero sabía que Marta tenía razón. Antes de llevar a juicio a mi propio hijo, tenía que darle una última oportunidad para arreglar las cosas. Y así fue como terminé parada al día siguiente frente al porche de mi propia casa. El corazón me latía con fuerza mientras tocaba el timbre. Vivía ahí desde antes de que Gregory naciera. Y ahora, ahí estaba yo, como una extraña, pidiendo permiso para entrar. Vanessa abrió la puerta. Se notaba sorprendida, pero pronto fingió una sonrisa. Audrey, no te esperábamos. Necesito hablar contigo y con Gregory, dije, con una voz más firme de lo que sentía por dentro. Dudó un segundo, pero luego se hizo a un lado. Claro, pasa. La sala ya no se veía igual. Habían quitado mi lámpara de lectura y en su lugar pusieron una lámpara moderna que nunca había visto. Las fotos que yo tenía en la repisa estaban movidas, y varias donde salía Richard ya no estaban. Gregory salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a hablar de la casa, dije. Marta me dijo que piensan venderla. Gregory y Vanessa se miraron. Con eso me confirmaron todo. Íbamos a decírtelo, dijo Gregory, sin poder verme a los ojos, cuando todo ya estuviera bien planeado. ¿Planeado?, repetí. Esta fue mi casa por 35 años. Tu papá y yo la construimos. Aquí te criamos. Vanessa soltó un suspiro exagerado. Audrey, entendemos que tienes recuerdos aquí, pero ahora tenemos que hacer lo mejor para nuestra familia. ¿Tu familia?, repetí. ¿Y yo qué soy? Un silencio pesado llenó el cuarto. Mamá, dijo Gregory al fin, con ese tono condescendiente que tanto molesta, tú nos diste la casa, agradecemos todo lo que hiciste, pero ahora es nuestra. Nosotros decidimos qué hacer con ella. Respiré hondo. He estado pagando la hipoteca los últimos 2 años. Cada mes, 1,867 pesos salieron de mi cuenta para que ustedes tuvieran un techo. Otra mirada entre ellos. Sabían perfectamente lo que decía. Eso fue tu decisión, dijo Vanessa, fría. Nadie te obligó. Me empezaron a temblar las manos. Lo hice para ayudar, porque eso hace la familia. Y lo agradecemos, dijo Gregory, aunque su voz no sonaba nada agradecida. Pero eso no cambia lo legal, la casa es nuestra. Así que mis 35 años aquí, todo lo que aporté, lo que hice por ustedes, ¿no cuenta? Gregory se encogió de hombros, se notaba incómodo, pero no dijo nada más. Mamá, estás haciendo esto más grande de lo que es, dijo Gregory. Podemos ayudarte a encontrar un buen departamento para adultos mayores. No necesito un bonito departamento para adultos mayores, respondí, ya sin palabras. Lo que necesito es que mi hijo tenga tantita decencia y respeto. Vanessa dio un paso al frente, con una sonrisa forzada. Audrey, creo que te estás dejando llevar. Mejor hablamos de esto otro día. Fue en ese momento cuando supe, de verdad, que esto no tenía remedio. El hijo que crié, el niño al que amé con todo mi corazón, ya no estaba. En su lugar había un desconocido que me veía como una carga, como un problema que hay que quitarse de encima. Ya cancelé los pagos automáticos de la hipoteca, dije, bajito. La cara de Gregory cambió de golpe. ¿Qué? Si van a vender mi casa, van a tener que pagarla ustedes. Ya no lo voy a hacer yo. La voz de Vanessa subió de tono. ¿Y nuestro crédito qué?
¿Tenemos planes? Sí, escuché que Oakwood Hills está muy bonito en esta época del año, dije, sin emoción. La cara de Gregory se endureció. Mamá, esa casa fue un regalo de papá para mí, tú sabes que en realidad nunca fue tuya. Esas palabras me pegaron como un golpe. Nunca fue realmente tuya. 35 años de mi vida, resumidos en 5 palabras. Ya veo, murmuré, apenas me salía la voz, supongo que no hay nada más que decir. Me di la vuelta para irme, las piernas me temblaban. Al llegar a la puerta, me detuve un momento y lo miré por última vez. Mi hijo ya no me miraba. Tu papá estaría decepcionado de ti, Gregory. Por primera vez, yo también lo estoy. Salí, cerrando la puerta con calma detrás de mí. El aire fresco de primavera me pegó en la cara mientras caminaba por la entrada, alejándome de la casa, que nunca fue realmente mía. Algo se rompió dentro de mí ese día, pero al mismo tiempo, algo más fuerte nació en su lugar. ¿Y qué hiciste?, preguntó Marta, con su taza de café a medio camino de su boca. Cancelé los pagos, repetí, todavía sorprendida de mí misma. Les dije que si quieren vender la casa, ahora ellos la van a tener que pagar. Marta puso su taza sobre la mesa con fuerza. Ya era hora. Brian, que insistió en venir conmigo después de lo que pasó, no se veía tan animado. Es un buen primer paso, dijo, pero tenemos que protegerte legalmente. Si ya no estás en el título de la casa, podrías quedar como responsable de la deuda, sin tener derecho a nada. La adrenalina que me había sostenido durante la pelea se empezó a ir, y en su lugar, llegó la duda. ¿Hice una tontería? No, respondió Marta con firmeza. Por fin te defendiste. Y ahora toca hacerlo bien, dijo Brian, dando golpecitos con su pluma sobre su libreta. Mañana hablo con el banco. Vamos a explicar todo y ver qué opciones tenemos. Mientras tanto, dijo Brian, necesitas juntar todas las pruebas que tengas de que tú has estado haciendo esos pagos. Asentí, pensando en todos los registros que llevaba desde que Richard me enseñó a ser ordenada con las finanzas. Al menos eso sí lo tenía. ¿Y mis cosas que todavía están en la casa?, pregunté. Marta se encogió de hombros. Yo te acompaño a recogerlas, y si se ponen pesados, todavía me acuerdo cómo batear como en los viejos tiempos de la liga de softball. A pesar de todo, solté una risa. Marta siempre había sido protectora, incluso desde la prepa, cuando defendía mi ropa usada de las chicas que se burlaban. No sé qué haría sin ustedes, dije con un nudo en la garganta. Brian se acercó y me tomó la mano. No está sola en esto, señora Wilson. Vamos a asegurarnos de que ya nadie se aproveche de usted. A la mañana siguiente, me llamó alguien del banco First Federal. Contesté con nervios, pensando que me iban a reclamar por dejar de pagar la hipoteca. Señora Wilson, habla Trevor Phillips del área de hipotecas. Recibimos una solicitud para revisar la situación de la casa en Maple Avenue. Apreté el teléfono con fuerza. Sí, es correcto. Tenemos registro de que ha hecho pagos constantes desde su cuenta durante los últimos 26 meses, aunque la propiedad ya no está a su nombre. Así es, confirmé, pero ya decidí suspender los pagos. Hubo una pequeña pausa. Señora Wilson, esto no lo hago normalmente, pero, ¿estaría dispuesta a venir a la sucursal? Creo que podríamos ver algunas opciones que tal vez no ha considerado. 2 horas después, estaba sentada frente a Trevor, un hombre amable, de la edad de Gregory. Me explicó algo que se llamaba interés equitativo. En pocas palabras, me dijo, si usted ha estado pagando una hipoteca de forma constante sin recibir ningún beneficio a cambio, puede que haya adquirido un interés legal en la propiedad, aunque su nombre no esté en el título. Mi corazón se aceleró con algo parecido a la esperanza. ¿Y eso qué significa? Que usted podría exigir legalmente que se le devuelva lo que ha pagado, e incluso podría poner un reclamo sobre la casa. No podrían venderla sin resolver eso primero. Por primera vez desde que encontré mis cosas en la banqueta, sentí que recuperaba un poco de control. ¿Hay algo más?, agregó Trevor bajando la voz. Su hijo llamó esta mañana, muy enojado por el pago que no se hizo. Parece que no entiende bien cómo funciona una hipoteca. No me sorprendió nada. Gregory siempre había dejado que otros se encargaran de las cosas prácticas, primero Richard y yo, y ahora Vanessa, y por lo visto, también mis pagos mensuales. ¿Qué le dijiste?, le pregunté a Trevor. Le expliqué que dejar de pagar puede afectar su crédito, y que si siguen así, podrían perder la casa por embargo hipotecario, me dijo Trevor. No se lo tomó nada bien. Como si me estuviera leyendo la mente.
Mi celular vibró con un mensaje de Gregory. Mamá, tenemos que hablar de la hipoteca lo antes posible. Le mostré el mensaje a Trevor. ¿Qué le gustaría hacer? Señora Wilson, me preguntó. Era una pregunta sencilla, pero hacía años que nadie me la hacía. ¿Qué quería yo? No solo sobre la casa, sino sobre mi vida. Pensé en el pleito con Gregory y Vanessa, en cómo rechazaron todo lo que yo había hecho, como si fuera mi obligación seguir manteniéndolos mientras me dejaban en el garaje. Quiero lo que es mío, lo que me corresponde, dije, sorprendida por lo segura que sonó mi voz. Trevor asintió. Pude ver en su cara que me respetaba. Entonces vamos a hacer lo posible. Esa misma tarde, con toda la información que me dio Trevor y el consejo legal de Brian, di un paso que no esperaba, solicité trabajo. Vi el letrero de «Se busca ayuda» en la ventana del café de Rosie, justo cuando regresaba caminando a casa de Marta. ¿Mesera?, preguntó Marta, levantando una ceja cuando se lo conté. Trabajé de mesera toda la universidad, le recordé, y necesito mi propio dinero, mi propia vida. No puedo quedarme en tu cuarto de visitas para siempre. Marta lo pensó. Bueno, Rosie tiene el mejor pastel del pueblo. 2 días después, tuve mi primer turno. Al final del día, me dolían los pies y la espalda me mataba, pero las propinas en mi bolsillo eran mías, ganadas por mí, y esa satisfacción no la había sentido en mucho tiempo. Cuando volví a casa de Marta, cansada pero extrañamente feliz, vi que tenía 6 llamadas perdidas de Gregory. Escuché el primer buzón. Mamá, el banco nos llamó por la hipoteca. Dijeron algo de un embargo. ¿Qué estás haciendo? Llámame ya. Lo borré sin escuchar los demás. Por una vez, Gregory iba a tener que esperarse a que yo quisiera hablar, no al revés. Marta me trajo una copa de vino y se sentó conmigo en el columpio del porche. ¿Cómo te sientes?, me preguntó suavecito. Pensé en su pregunta mientras veía el cielo pintarse de rosa y dorado con el atardecer. Me siento como si por fin estuviera despertando, le dije, como si hubiera estado dormida desde que murió Richard. Y ahora eres Audrey otra vez, dijo Marta, terminando por mí. Asentí, levanté mi copa y brindé en voz baja, por Audrey Wilson. Fue bonito que por fin me dijeran eso. Después de 3 semanas trabajando en el café de Rosie, ya me había acostumbrado a la rutina. Era un trabajo sencillo, pero me gustaba. Las propinas no eran muchas, pero me alcanzaban, y mantenerme ocupada físicamente me ayudaba a no pensar tanto. Lo mejor de todo era que otra vez sentía que tenía un propósito, tenía dónde estar, gente que confiaba en mí, una vida que era completamente mía. Por eso me sorprendió mucho ver a Gregory, parado junto a la anfitriona, viéndose incómodo. Mamá, dijo, con una voz mucho más suave de lo que había escuchado en años, ¿podemos hablar? Rosa, la dueña del café, me hizo una seña desde la barra. Tómate 15 minutos si necesitas, Audrey. Asentí y llevé a Gregory a una mesa en una esquina, lejos de los clientes que ya se habían vuelto casi como mis amigos. Te ves diferente, me dijo, mirándome fijamente. Me acomodé el delantal. Es que soy diferente. Gregory se movió incómodo en la silla. Mamá, ¿y la casa?, preguntó. No voy a hablar de eso aquí, le interrumpí. Si viniste por eso, estás perdiendo tu tiempo. Por favor, dijo con voz apurada. Vanessa y yo estamos metidos en un lío. El banco nos habló por el préstamo, y nuestro crédito se está yendo para abajo por los pagos que no hemos hecho. Lo miré, su reloj caro, su peinado perfecto, el perfume fino que seguro me costó más de lo que yo ganaba en un día ahí en el café. Todo en él gritaba comodidad, una vida suave, pagada con los sacrificios de alguien más. ¿Qué quieres de mí, Gregory? Se acercó a la mesa. Necesitamos que reanudes los pagos de la hipoteca hasta que podamos vender la casa. Tuve que aguantarme la risa de lo absurdo que sonaba. ¿Y qué voy a recibir a cambio? Nos vamos a asegurar de que estés bien, dijo como si me estuviera haciendo un gran favor. Hay una comunidad muy bonita para adultos mayores en Westbrook. Ya basta, dije levantando la mano. No quiero que me cuiden. He estado cuidando de mí y de ti toda la vida. Mamá, sé razonable. No puedes seguir trabajando aquí, dijo con un gesto despreciativo hacia el café. Ya casi tienes 60. Tengo 58, lo corregí, y estoy muy bien, gracias. La expresión de Gregory cambió, se le quitó la cara de arrepentido. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una parte de la venta? Lo miré con calma. Ese hombre tenía la cara de mi hijo, pero no era él. Quiero recuperar mi casa.
parpadeó y luego se rió nervioso. Eso no se puede. Ya hicimos una oferta por una casa en Oakwood Hills. Ese no es mi problema, dije. La cara de Gregory se puso seria de inmediato. Sí lo es, si quieres seguir viendo a tu nieta, o a cualquiera de nosotros. La amenaza se quedó flotando entre nosotros, fea y directa. Mi propio hijo estaba usando mi cariño por Emma como presión. ¿Me estás diciendo que me vas a quitar a Emma si no hago lo que quieres? Tuvo tantita decencia y pareció sentirse un poco apenado, pero no se detuvo. Lo que digo es que las familias deben apoyarse. Vanessa y yo tenemos un plan para nuestro futuro, y tú estás estorbando. ¿Cómo cuando pagué tu universidad? ¿O cuando cuidé a Emma todos los fines de semana para que ustedes pudieran salir? ¿O cuando les dejé la casa y seguí pagando la hipoteca para que ahorraran para ese bote que compraste el verano pasado? Gregory se puso rojo. Eso no es justo. Tienes razón, le respondí, no lo es. Mi descanso estaba por terminar. Me levanté de la mesa y me acomodé el delantal. Tengo que volver a trabajar. Mamá, por favor, su voz se quebró tantito. De verdad necesitamos esto. La casa en Oakwood Hills es perfecta. No la podemos perder. Por un momento, vi al niño que se subía a mi regazo con las rodillas raspadas esperando que yo arreglara todo. Pero ese niño ya no existía. Ahora tenía enfrente a un hombre que solo me veía como un medio para lograr lo que quería. Lo voy a pensar, dije al fin, pero necesito algo por escrito. De ti y de Vanessa. Nos vemos mañana en la oficina de Brian Wallace a las 2 p.m. Gregory suspiró con alivio. Gracias, mamá, no te vas a arrepentir. Pero cuando se fue, me pregunté si ya lo había hecho. Al día siguiente llegué temprano a la oficina de Brian. Tenía el estómago hecho un nudo. Casi no dormí dándole vueltas a lo que había decidido hacer durante la noche. Gregory y Vanessa llegaron justo a las 2, vestidos como si fueran a una junta importante. Vanessa traía una sonrisa forzada pero triunfadora mientras se sentaban frente al escritorio de Brian. Gracias por venir, empezó Brian con tono formal. La señora Wilson ha considerado su solicitud respecto a la propiedad en Maple Avenue. Se lo agradecemos, dijo Vanessa con voz suave. Confiamos en que podamos llegar a un acuerdo bueno para todos. Brian les deslizó un documento por el escritorio. Esto es lo que propone la señora Wilson. Gregory lo tomó y empezó a leer. Su cara pasó de esperanzada a confundida y luego a molesta, en segundos. ¿Qué es esto?, dijo, alzando la voz. Es mi condición para quitar la anotación sobre la casa, respondí con calma. Yo reanudo los pagos de la hipoteca, pero ustedes me venden la casa a mí, no a alguien más. Vanessa le quitó el papel de las manos. Esto es una locura. ¿Quieres que te vendamos la casa por lo que queda de la hipoteca? Vale al menos 3 veces eso. Vale exactamente lo que yo he invertido, respondí. 35 años de pagos, arreglos y mejoras. El rostro de Gregory se puso rojo como jitomate. No puedes hacer esto. La casa es legalmente nuestra. Con una anotación en su contra, señaló Brian, eso hace que cualquier venta sea mucho más complicada. Lucharemos contra esto, dijo Vanessa, con voz fría. Conseguiremos nuestro propio abogado. Asentí, porque ya esperaba esa reacción. Pueden intentarlo, respondí, pero el proceso legal tomará tiempo, meses, tal vez hasta años. Mientras tanto, su puntaje de crédito seguirá bajando, y esa casa de sus sueños en Oakwood Hills terminará en manos de otra persona. La verdad de eso me quedó bien clara. Gregory y Vanessa se habían pasado de la raya, esperando vender mi casa rápidamente para financiar sus proyectos. Lo tenías planeado desde el principio, acusó Gregory, con voz baja, casi un susurro, desde el momento en que te mandamos al garaje. No, dije en voz baja, finalmente dejé de dejar que me usaran. Vanessa se levantó de golpe. Necesitamos hablar de esto en privado. Cuando salieron, Brian me hizo un gesto de aprobación. Está haciendo lo correcto, señora Wilson. No estaba tan segura. La mirada de traición en los ojos de Gregory me persiguió. ¿Me había vuelto tan calculadora y fría como ellos? Antes de que pudiera seguir pensando, la puerta de la oficina se abrió. Gregory y Vanessa regresaron, con caras serias pero resignadas. Aceptaremos tu oferta, dijo Gregory, rígido, pero espero que entiendas lo que esto significa para nuestra relación. Lo miré fijamente. Lo entiendo, y espero que algún día te des cuenta de lo que significó cuando pusiste mis maletas en la acera. La primera noche en mi casa, no pude dormir. Caminé de una habitación a otra, tocando las paredes familiares,
pasando por el marco de la puerta donde marcábamos la altura de Gregory cada año, y parándome en la cocina, donde Richard y yo habíamos bailado en nuestro aniversario número 30. Habían pasado 3 meses desde el enfrentamiento en la oficina de Brian, 3 meses de trámites legales, de tensos intercambios con Gregory y Vanessa mientras se mudaban a regañadientes, de reconstruir mi vida poco a poco. La casa me parecía al mismo tiempo familiar y extraña. Vanessa había pintado varias habitaciones de grises y blancos modernos, quitando los colores cálidos que Richard y yo habíamos elegido. La cocina la había remodelado con electrodomésticos elegantes, pero debajo de los cambios superficiales, los cimientos de la casa seguían ahí, el tercer escalón que siempre chirriaba, la forma en que la luz del sol entraba por el ventanal por las tardes, la ligera inclinación del piso en el pasillo de arriba que Richard nunca pudo arreglar. Me quedé en el dormitorio principal, ahora vacío de muebles, salvo por la cama que había traído de la habitación de invitados de Marta. Esta habitación, donde Richard y yo compartimos tantos momentos, donde él dio su último aliento, se sentía sagrada de alguna manera. Estoy en casa, susurré, como si alguien pudiera oírme. El silencio que seguía no era solitario, solo tranquilo. Por primera vez en años, estaba justo donde debía estar. Al día siguiente, mientras desempacaba mis pocos platos, sonó el timbre. Abrí y encontré a Marta con una olla de sopa y una botella de vino. Es una inauguración de la casa, dijo mientras pasaba hacia la cocina. Aunque técnicamente es un regreso a casa. Me reí y la seguí. Parece que ambas cosas son ciertas, en realidad. Marta dejó sus cosas en el mostrador y se dio la vuelta para mirar la cocina. Dios mío, ¿qué le hizo esa mujer a tus hermosos gabinetes de roble? Los pinté de gris y cambié las manijas por algo que llaman níquel cepillado, dije. Parece que el roble ya no está de moda. Marta resopló. ¿Sabes qué es lo que ya no está de moda? Echar a tu suegra a la calle. Las dos nos reímos, aunque aún sentíamos un poco de dolor debajo del humor. ¿Has oído algo de ellos?, preguntó Marta mientras me ayudaba a desempacar. Negué con la cabeza, no desde el cierre. Gregory dejó claro que eligió la casa antes que a ellos. Eso no fue lo que pasó, y lo sabes, dijo Marta con firmeza. Elegiste el respeto por ti misma. Hay una diferencia. No estaba segura de que Gregory lo viera de esa manera, pero ya había hecho las paces con mi decisión. La otra opción, seguir dejándome usar mientras me trataban como si fuera lo último, ya no era aceptable. Bueno, dijo Marta, abriendo el vino para brindar por un nuevo comienzo. Chocamos nuestras copas y sentí una ola de gratitud por ella, por estar a mi lado cuando mi propia familia no lo hizo. Las semanas siguientes trajeron una rutina constante, mañanas en el café de Rosy, tardes dedicadas a restaurar la casa, poco a poco, para que volviera a sentirse mía. No tenía dinero para reemplazar todas las cosas modernas que Vanessa había puesto, pero sí podía agregar detalles que le dieran calidez. Puse cojines de colores, y volví a poner fotos familiares en la repisa. El equipo de pesca de Richard colgaba orgulloso en el estudio. Un sábado por la mañana, estaba plantando bulbos de tulipanes en el jardín de enfrente cuando vi un coche conocido entrar al camino. Mi corazón dio un salto al ver a Gregory salir. Con una mirada insegura, se quedó parado, incómodo, al borde del jardín. «Qué bonitas se ven las flores», dijo. Asentí, sin poder confiar en mi voz. A papá siempre le encantaron los tulipanes, continuó mientras miraba alrededor del jardín. Recuerdo que los plantaba cada otoño. Me limpié las manos con tierra. ¿Qué te trae por aquí, Gregory? Él se movió incómodo. Nosotros no conseguimos la casa en Oakwood Hills. No me sorprendió. Probablemente su crédito estaba demasiado dañado por los pagos atrasados de la hipoteca. Lo siento mucho, dije, aunque sentía eso en el fondo. Gregory miró sus zapatos, mocasines caros que ahora estaban llenos de polvo del jardín. En cambio, encontramos un apartamento. Es pequeño, pero creo que nos enseña algo de perspectiva. Esperé, sintiendo que había algo más. Vanessa está embarazada otra vez, dijo finalmente. El bebé nacerá en enero. Felicitaciones, dije suavemente, preguntándome si esa noticia estaba pensada para herirme, para recordarme lo que me perdería. Gregory me miró a los ojos por primera vez. Emma pregunta por ti. Ella no entiende por qué ya no vamos a ver a la abuela. Un dolor agudo pero dulce me atravesó el corazón. Extrañaba muchísimo a mi nieta. Ella es bienvenida aquí en cualquier momento, dije. Tú también. Gregory asintió, pero luego vaciló. Mamá, he estado pensando en todo lo que pasó. Contuve la respiración, sin atreverme a esperar una comprensión real. No digo que hayamos manejado bien las cosas, continuó.
eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero elegiste una casa por encima de tu familia. No sé si puedo perdonarlo. Mi esperanza momentánea se desinfló. Todavía no lo entendía. No elegí una casa, Gregory, dije en voz baja. Elegí no ser borrada. Hay una diferencia. Él frunció el ceño claramente. No estoy de acuerdo. Aún así, pensé que deberías saber sobre el bebé y tal vez Emma podría visitarte algunas veces. Si te parece bien. No fue una disculpa, ni mucho menos, pero era una pequeña apertura, una grieta diminuta en la pared entre nosotros. Me gustaría eso, dije. Después de que Gregory se fue, me senté en el columpio del porche, procesando el encuentro. Mi relación con mi hijo había quedado dañada, tal vez irreparablemente. Él todavía no entendía lo profundamente que me había lastimado, lo mucho que había traicionado mi confianza. Pero él había venido hoy, había extendido una mano, aunque de forma equivocada. Fue un comienzo, no un final. Esa noche, Marta y su esposo Jim llegaron, junto con Rosa del café y Brian y su esposa. Nos sentamos en mi patio trasero, el mismo donde había organizado la fiesta de graduación de Gregory, donde Richard y yo habíamos celebrado nuestros aniversarios, donde la vida había pasado en toda su desordenada gloria. Cuando el crepúsculo llegó y la conversación fluyó fácilmente entre las personas que se habían convertido en mi familia elegida, sentí una profunda sensación de paz invadiéndome. Un brindis, dijo Marta levantando su copa, a Audrey Wilson, quien nos recuerda a todos que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Todos chocaron sus copas y me sonrieron cálidamente. Más tarde, cuando las estrellas aparecieron en el cielo claro de verano, me quedé sentada sola en el porche, escuchando los ruidos familiares y el tamaño de mi casa. Pensé en Richard, en la vida que habíamos construido, en el hijo que habíamos criado, que de alguna manera se había desviado. Pensé en la mujer en la que me había convertido en estos últimos meses, más fuerte, más decidida, no dispuesta a ser ignorada por la conveniencia de nadie. La casa que me rodeaba no era solo paredes y un techo, era un testimonio de supervivencia, de resiliencia, del poder silencioso e imparable de una mujer que finalmente había aprendido a ponerse a sí misma en primer lugar. Estaba en casa, no solo en esta casa, sino en mi propia vida, y por primera vez en años, esa vida se extendía ante mí, llena de posibilidades que eran completamente mías.